Contexto político. Y para continuar con el tema que abordaba hace unos momentos Sergio Negrete Cárdenas, también Luis Fernando Salazar Woolfolk nos comenta sobre el acuerdo comercial. Luis Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina, y buenos días al auditorio en general. Efectivamente, este tema del acuerdo comercial con Estados Unidos da mucho de qué hablar, y sobre todo porque no se ha difundido en sus detalles completos, pues seguramente va a ser necesario tomar más adelante el tema. Y es que este acuerdo comercial que alcanzaron los gobiernos de México y los Estados Unidos de Norteamérica el lunes pasado deja atrás al Tratado de Libre Comercio, implica una renovación total, abre una nueva etapa a las relaciones de ambos países que se advierte llena de incertidumbre, porque después de la tempestad que hemos vivido en las relaciones con el vecino país en los últimos tiempos, en los que ha dominado la retórica de Donald Trump respecto a la construcción del muro para frenar una corriente migratoria que fluye desde México a los Estados Unidos y que el presidente de aquel país considera perniciosa para su país, es una sorpresa que de repente nos hayamos amanecido el día de ayer con la noticia de que tras haber sido alcanzado el acuerdo, todo es miel sobre hojuelas en la relación bilateral entre ambos gobiernos, y el propio Trump se deshace en elogios a dicho tratado. Preocupa que el festejo resida en que en el acuerdo relativo a la industria automotriz signifique un aumento en la proporción de componentes de origen norteamericano del 62% al que estaba antes al 75%. Por ello es un gran retroceso de la posición de México en el rubro del desarrollo tecnológico, que pues amenaza con condenarnos a la condición de meros ensambladores por tiempo indefinido. En tales condiciones, la posibilidad de generar nuestras propias marcas comerciales de vehículo, como lo está haciendo Corea del Sur en este momento, se avisora cada vez más lejana. Por otra parte, la cláusula que obliga a la industria automotriz mexicana a pagar un 40% de la mano de obra a $16 la hora significa más un freno que una oportunidad para el desarrollo, porque vulnera una de nuestras principales ventajas competitivas, que es la mano de obra de menor costo. Es deseable que los operarios mexicanos ganen más dinero por su trabajo, pero la pretensión de establecer salarios por decreto nos enfrenta a una competencia desventajosa respecto a la planta productiva norteamericana, y esta desventaja redundará en su momento en desempleo en territorio nacional, y al final del día los empleos que altamente especializados que puedan pagarse efectivamente a $16 la hora serán menos que los que existen en la actualidad. Las estipulaciones precedentes operan como una pinza de dos mandíbulas que aprieta las oportunidades de mano de obra especializada en el sector automotriz nacional. Uno de los brazos de la pinza reduce los puestos de trabajo y el otro aumenta los salarios por decreto, sin un contexto real que lo justifique y que lo sostenga. Lo anterior será causa de una pérdida de competitividad, nos limita a participar en el armado de partes automotrices hechas fuera del país y nos condena a la fabricación de componentes de menor exigencia tecnológica, como por ejemplo hacer los asientos, las vestiduras, pintar los coches, etcétera. Otro de los motivos que se aducen para echar las campanas al vuelo, con motivo del acuerdo México-Estados Unidos alcanzado el lunes pasado, lo ofrece el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que se congratula por el acuerdo porque, a su decir, se eliminaron cláusulas que limitaban la posibilidad del que se da su gobierno de dar marcha atrás a la reforma energética mediante una enmienda constitucional que el PG anuncia proponer en el corto plazo, lo que según el tabasqueño es una muestra de respeto a la soberanía de nuestro país. El planteamiento que antecede no tiene sustento,
porque los mexicanos sabemos que el esquema de monopolio de Estado sobre la explotación de los recursos petroleros jamás ha funcionado como garante de la soberanía nacional, y por el contrario, el regreso al pasado en este rubro ofrece una oportunidad a Donald Trump para sacudirse la competencia que pueda significar la participación de inversiones europeas o asiáticas en la región en el rubro de extracción e industrialización del petróleo. A este respecto, la eliminación de tal tipo de competencia en un mercado global como en el que vivimos debilita la postura de México, nos hace aún más dependientes de la importación de gasolina tejana y constituye un movimiento en el tablero del imperio típico de la doctrina Monroe, América para los americanos. Una gran sorpresa que plantea el acuerdo objeto de comentario se refiere a la ausencia de Canadá, que en forma abrupta es hecha a un lado del pacto trilateral original, el cual se da por cancelado de un plumazo con el beneplácito de Trump, lo que nos pone a los mexicanos en una condición desleal a nuestros compromisos frente a la comunidad internacional. Y es que, como se ha dicho hasta la saciedad, Juan, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, esto, Luis Fernando, desde tu óptica, estaríamos hablando que en la balanza se inclinaría hacia el lado norteamericano, en detrimento del lado mexicano. Totalmente en lo que sabemos hasta ahorita, porque además de esto que festinó Donald Trump, también festinó que México iba a ser un gran importador, un gran comprador para ellos de productos alimenticios, lo cual pues verdaderamente es una mala noticia también para nuestro país. Sin embargo, yo quiero insistir que el balance final no lo podremos dar o no por hecho, sino hasta que conozcamos el tratado completo, porque ahorita nos pueden decir que estos acuerdos que son definitivamente lesivos a la economía mexicana, nos podrían decir que se compensan con otros acuerdos que en un momento dado vengan a favorecer y a igualar la balanza o a sobrepasarla en favor de México, pero eso no se ha anunciado ni creo que exista, porque pues ya se hubiera dicho algo, ¿verdad? El gran éxito de México es pero si aquí se pone como fundamental el tema de la integración de la industria automotriz, definitivamente nos perjudica. El día de hoy aparece en el Siglo de Torreón, a 8 columnas, una noticia según la cual el 30% de las fabricaciones mexicanas quedarían fuera de mercado con motivo de este nuevo acuerdo comercial. Es muchísimo, porque quiere decir que a ese 30% de la producción nacional de vehículos de exportación en México se le va a cargar un 25% de aranceles y a la importación en Estados Unidos, y eso definitivamente pues nos debilita de forma muy considerable. Eso agregado también a esto que ya comentabas de incrementar a $16 la hora para los trabajadores del sector automotriz. La pregunta es, ¿qué empresa en México estaría en condiciones de dar ese aumento, verdad? Bueno, hay que reconocer que ese pago de los $16 la hora se refiere a una parte de la mano de obra, se refiere a una parte de la mano de obra que es el 40%, es decir, el 40% de la mano de obra incorporada a la construcción, a la fabricación de un vehículo, es el que debe ser pagado de $16 la hora. Lo que pasa es que ese 40% se refiere a la mano de obra más especializada y la que tiene más vinculación con el desarrollo tecnológico. Entonces, efectivamente, aquí pues es la determinación de un aumento de salario por decreto que no va a operar, porque simplemente nos va a sacar de competencia, es decir, va a resultar demasiado caro el vehículo, y junto con lo que yo denomino el otro brazo de la pinza, pues va a limitarnos
seriamente. Ahora, la cuestión del derrumbe de un 30% en la producción puede ser inmediato, y sí, claro que sí se puede recuperar, pero esa recuperación pues puede llevar años o no lograrse nunca. Pero llama la atención que aquí a nivel local, por ejemplo, hubo plácemes por parte del presidente de Canacintra, Gómez Palacio, Jorge Pérez Garza, que dijo que es una buena noticia para industriales el acuerdo comercial México-Estados Unidos. También el subsecretario de Desarrollo Económico para la región Laguna de Durango, Gustavo Quinzel, dijo que tras el acuerdo comercial con Estados Unidos se destraban inversiones para la Laguna de Durango. Y por su parte el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada pues dijo que el sector automotriz será el gran reto del nuevo acuerdo comercial y se mantiene a la expectativa de que Canadá se adhiera. O sea, son puntos de vista algunos diametrales, ¿no, Luis Fernando? Bueno, los que hablan en sentido positivo, como es este señor, los señores de Gómez Palacio, ¿verdad? De Canacintra y etcétera, ellos que dijeron por qué consideran que es positivo, porque, por ejemplo, aquí en forma, obviamente no soy economista, pero en forma muy elemental estoy tratando el tema en mi colaboración del día de hoy. Y digo por qué considero que es desventajoso y coincide con esta otra opinión que dice que es un reto para la industria automotriz mexicana el acuerdo. Es un gran reto por la desventaja que implica, pero pues los que digan, el que diga que fue una cosa muy positiva, pues que diga por qué. López Obrador sí lo dice López Obrador sí dice en forma que a mí me parece hasta vergonzosa, porque dice, qué bueno que se firmó así el tratado comercial, porque por lo menos me van a dejar, o nos van a dejar a los mexicanos modificar nuestra Constitución. ¿Qué es eso? O sea, es una pena, es decir, y luego nosotros no tendríamos que supeditar por principio la firma de tratados internacionales al respeto a nuestra Constitución. Y aquí dice López Obrador, bueno, lo bueno es que sí nos van a dejar modificar la Constitución como yo ofrecí en campaña y deshacer la reforma energética que pues a mí me parece que la reforma energética fue un acierto, salvo la aplicación. Es decir, aquí en México somos muy buenos para proyectar instituciones y luego estas no funcionan. Ese para nosotros es nuestro mayor reto. Pero insisto, contestando a tu pregunta, quien diga que es positivo este acuerdo comercial, que diga por qué, y pues nos va a dar mucho gusto, ¿verdad? Celebrar. Bueno, Jorge Pérez sí fundamenta su argumento. Él dice, y voy a leer textual lo que dijo a Noticieros Grem, sí nos afectó mucho la incertidumbre, nos generó una desaceleración económica, pero ya fuimos los primeros en firmar. China está más difícil de que pueda llegar a un acuerdo y que el proteccionismo que ponga Estados Unidos a las importaciones chinas nos beneficiará a nosotros, ya que somos competidores naturales de China, fue lo que dijo el presidente Canacintra Gómez Palacio. Bueno, y está bien fundamentado desde un punto de vista general, sí, pero no incide a la materia del acuerdo. Exacto. Me refiero a que no dice, dentro del acuerdo hay estas ventajas. Aquí lo que está diciendo Jorge es que fue positiva la firma de cualquier tratado, porque el vivir en la incertidumbre nos acabaría. Pues es un consuelo, ¿verdad? Es un consuelo, claro, muy pobre, porque no atañe al fondo del tratado en sí. De que es mejor tener el tratado que sea a ninguno, pues sí, pero lo que no, es decir, pero esta es una marcha hacia atrás. Antes teníamos un acuerdo del 62% en la admisión de los componentes norteamericanos, y ahora tenemos un acuerdo del 75% que pues es un atraso, ¿verdad? Numéricamente está claro. Muy bien, Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Gracias a ti, Juan, y saludos a todo el auditorio. Buenos días.